Amigas, amigos, seguimos con más. Ya son las 7:59, 8 de la mañana, desde Miami, Florida. Vamos a conectarnos de inmediato con el amigo Rodrigo Diamante. Él forma parte del grupo de Sin Mordaza, de esta ONG, Un Mundo Sin Mordaza. Y por otro lado, también es director del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Pues, por supuesto, muy vinculado con el tema Venezuela. Rodrigo, primero que nada, gracias por permitirme conversar contigo y queremos conocer tu punto de vista acerca de lo que será la visita del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Muchos dicen que hay preocupación porque es factible que a Khan lo lleven por lo que se conoce como la alfombra roja y no conozca de cerca lo que pasa en Venezuela. ¿Qué piensas al respecto? Hola Sergio, y muchísimas gracias a todos los que se conectan a tu programa desde Un Mundo Sin Mordaza, desde el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Bueno, ratificarte que seguimos comprometidos con Venezuela, buscando documentar todas estas violaciones, de las cuales incluso me gustaría que la gente conociese mucho más sobre los detalles. ¿Qué significa un crimen de lesa humanidad? Porque realmente estamos buscando que la gente nos ayude a llevar sus casos ante la Corte Penal Internacional. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ciertamente, como todos sabemos, la dictadura busca crear una realidad paralela. O sea, no es ni siquiera, va mucho más allá de la mentira, es crear una realidad que no existe. Y en esa narrativa, obviamente, han invertido en acondicionar nuevamente algunas de las cárceles, cambiar las condiciones de los presos para que la visita del fiscal tenga un impacto, digamos, para ellos positivo. Sin embargo, hay que recordar que la investigación que se está haciendo es desde el 2017. O sea, son crímenes que ya se cometieron. Es digamos, cualquier acción que ellos tomen es solo de maquillaje, porque él no está investigando las cárceles de hoy, del 2021, está estudiando cuáles fueron las detenciones, las persecuciones, los asesinatos y todo lo que ocurrió en el 2017 en adelante. Incluso, gracias a la Organización de Estados Americanos, ellos, es muy posible, lo aumenten al 2014. Es decir, que aumenten el periodo, ¿no? Lo retrasen unos años, pero que con eso también podemos decir que no hay forma de que esta investigación se detenga, al menos que el régimen comience a detener a los máximos responsables. Eso es muy importante. O sea, la única manera, la Corte Penal Internacional no está buscando quién es la persona que torturó, quién es la persona que disparó. Está buscando a la persona que le dio la orden de tortura, es decir, los máximos responsables. En la línea de mando, el principal es... Bueno, pero eso no va a ocurrir nunca, Rodrigo, a menos que haya alguien que tenga una mente abierta y diga, vamos a juzgar, en todo caso, a un ministro o más allá arriba, ¿no? No sé. Sí, bueno, digamos que la Corte Penal Internacional está basada en la teoría de que no importa, que no tiene sentido buscar detener a la persona que asesinó o torturó, porque a pesar de que cometió un delito, esto debería ser competencia interna. Pero la Corte Penal Internacional lo que busca es reventar el patrón en la política de Estado. Ellos saben que esto, si ellos detienen o mandan a detener a alguien que fue la que cometió el delito, esa persona la cambian y colocan una persona nueva. Claro. Para que haga el mismo delito. Que la única manera que se detenga ese delito es ir detrás de los ministros y ir detrás del director del SEBIN, de la DGCIM, de la Guardia Nacional, etcétera, los altos funcionarios. Incluso el presidente, por eso es que la Corte Penal Internacional es la única instancia mundial que está facultada para emitir órdenes de captura en contra de presidentes o altos funcionarios en ejercicio de sus funciones. Ahora, Rodrigo, veo que en el día de ayer, Tadej William Saab, como fiscal del Ministerio Público en Venezuela, afirmaba que esperaba que esta visita de Karim Khan al país sirva para evaluar la buena marcha de las instituciones. Ok, como tú decías, puede estar marchando bien o más o menos bien hoy, pero hace 2, 3 años, cuando se inició esta investigación, o 4 años, no era así. No, ciertamente, por eso te decía, Sergio, los crímenes ya se cometieron y ahorita lo que necesitamos es que la gente nos ayude a denunciar. Nosotros, Un Mundo Sin Mordaza y muchos otros, y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad y Defiende Venezuela, estamos lanzando esta iniciativa que es la red de documentación de crímenes de lesa humanidad para que si a ti te detuvieron y en el periodo de tu detención fuiste maltratado, fuiste abusado, fuiste abusado sexualmente, fuiste amenazado, te colocaron durante muchas horas sentado de una manera
en la que no tenías que, o sea, para ejercerte dolor, si te amenazaron con asesinarte, si tienes algún familiar que fue asesinado en las protestas, si incluso simplemente por estar protestando fuiste aprendido, te pedimos que por favor nos contactes porque nosotros estamos documentando desde Mundo Sin Mordaza todas esas denuncias para llevarlas ante la Corte Penal Internacional justamente porque creemos que esta es la única instancia hoy en día en el mundo en que podemos confiar de que traiga justicia. ¿Cuál es la O sea, duda? un poco, perdona que te interrumpa, Rodrigo, la idea es sustentar más el expediente que ya lleva adelante la Corte Penal Internacional. Sí, es que el reto está siempre en qué podemos hacer nosotros. O sea, en tanto que nosotros le demos toda la información necesaria a la Corte, ese proceso es indetenible. Es indetenible porque incluso no depende nada más del fiscal, depende de muchas personas que están en esa institución, que si ellos no hacen lo correcto, eso es público. Entonces, la única crítica es una crítica razonable, que es el tiempo que se tarda. Pero la verdad es que en promedio, e incluso a veces mucho más rápida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Okay. la Corte Penal Internacional obviamente no va a dar una orden de captura en 2 o 3 años, pero tal vez en 4 o 5 ya tiene el veredicto y ya tiene quiénes son los responsables. Es mejor eso que nada para los venezolanos, pero sobre todo para todas las personas que han sufrido estos vejámenes, estas torturas, esta persecución, porque eso además es el proceso inicial para luego conseguir justicia y reparación en el futuro. Justamente quería consultarte acerca de esos tiempos, Rodrigo. Claro. A veces, o muchas de las veces, las personas quieren que se haga justicia ya. Ya. ¿No? Por supuesto. A todos queremos que se haga justicia ya, claro, para ver cambios radicales. Claro, claro. Pero lamentablemente son tiempos hasta muy largos. Sí, sí. ¿Cómo no generar falsas expectativas en la población, Rodrigo? Yo sé que no es tu responsabilidad, pero un poco para... Pero es importante porque uno además como vocero está también plantando la idea de que, bueno, la Corte es un espacio para ayudar a Venezuela. La Corte lo que va a ayudar es a conseguir justicia. Sí. Y nosotros creemos que esa es la única instancia que no puede detener la política. La Asamblea de las Naciones Unidas, mira, incluso pusieron a Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos. Sí. Cuando estaban asesinando y persiguiendo a venezolanos. Muchísimas otras instancias también donde la política, el voto, recordemos que más del 40% de los países no son democracias, entonces obviamente no tienen nada en contra del régimen venezolano. La Corte Penal Internacional no. Ahí la Corte Penal Internacional realmente funciona, aunque lento, funciona sobre todo si tiene la información para poder dar un veredicto. Y justamente nosotros estamos recogiendo esa información. La gente tiene que apostar a eso por varias razones. Uno, porque es la única institución que está funcionando. Segundo, porque las personas que sufrieron esos crímenes de lesa humanidad, es decir, repito, si fuiste detenido, fuiste amenazado, fuiste torturado, te viste forzado a irte del país por la persecución política, todo eso en conjunto, cuando se hace como política de Estado, es decir, cuando se planifica desde el gobierno central, es un crimen de lesa humanidad. Y obviamente nosotros estamos documentando con esto, le estamos enviando esta información al panel de expertos de la OEA, que sigue funcionando, está haciendo un nuevo reporte, y todo esto ayuda no solo para la Corte, sino que imagínate, el informe del panel de expertos de la OEA le llega a todos los países del continente. Es decir, se tiene que leer cuáles son los crímenes que se han cometido en el país. Ahora, es decir, todo esto ayuda a evidenciar lo que pasa en Venezuela. Permíteme interrumpirte, porque aquí preguntan bajo qué protección o qué protección cuentan estas personas, estos testigos, para denunciar esto. Por ejemplo, como preguntan por aquí, ¿cómo puedo denunciar y qué protección tengo al dar información a Sin Mordaza acerca de mi hecho? Ojo, puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Claro. ¿No? Sí, sí, totalmente. Bueno, justamente la red de documentación de crímenes de lesa humanidad tiene presencia en 7 países. Son abogados o activistas que nos están ayudando a conseguir esas personas que hayan sufrido estos delitos para poder denunciar. Y en cuanto a la pregunta, que es muy importante, ¿qué protección? Mira, nosotros tenemos ya más de 4 años haciendo este trabajo. Nos pueden escribir a través de nuestro correo, que es unmundo@sinmordaza.org. Podemos tener una reunión contigo. Y si te sientes en confianza,
nosotros toda la información que tenemos es confidencial. Nosotros tenemos 4 años recogiendo esta data y viéndola a la Corte Penal y el panel de expertos. Hasta ahora nunca nadie se ha enterado de quiénes son estos casos porque justamente son confidenciales y se tratan como tal. Igual, de todas formas, te ponemos poner incluso en contacto directamente con el equipo de abogados del panel de expertos de la OEA, incluso si eso también es algo que te dé más confianza. Nosotros aquí simplemente estamos para ayudar. Lo que sí queremos es que no haya ningún caso que no haya sido documentado, porque todo eso sirve para que realmente los responsables Ahora, se enfrenten a la justicia. ¿Solo basta con un testimonio, Rodrigo, o deben estar sustentados en algo? Muchas personas de pronto fueron víctimas de abusos o de torturas, como bien comentas, pero no hay nada que lo sustente. Mira, hay muchas maneras de mostrar una política de Estado, y la política de Estado es justamente como una misma tipo de tortura ocurrió en varias partes del país. Los testimonios son suficientes no para incriminar a alguien, sino para ir demostrando cuál es ese patrón de Estado. Es decir, si a todos los individuos de tal periodo que lo detuvieron, los amenazaron con prenderlos en gasolina, los obligaron a estar durante 5 horas arrodillados cantando canciones en favor del régimen, sí. Los amenazaron con asesinar a su familia, y al final fueron... bueno, incluso fueron abusados físicamente de ellos. A muchos de ellos les ponen bolsas plásticas, les ponen electricidad. Ese patrón que es común porque ocurre en todas las personas de la misma manera, es imposible que haya sido como resultado de un exceso de un individuo, sino que tuvo que haber sido una orden. Entonces, obviamente nosotros buscamos sustentar con todas las pruebas posibles. Muchas veces hay pruebas forenses, muchas veces no las hay, muchas veces hay otros testigos, muchas veces entrevistamos si tuvo un abogado, muchas veces simplemente tomamos su testimonio y buscamos investigar más si hay otras personas que sufrieron lo mismo en el mismo lugar. Es decir, nosotros hacemos un trabajo exhaustivo justamente porque el testimonio por sí mismo ya tiene todo el valor que se necesita. Obviamente esto se tiene que contrastar contra otras pruebas, por eso tal vez tarda tanto. La gente se preguntará, bueno, ¿por qué tarda tanto? Bueno, porque muchas de esto no tiene pruebas inicialmente y hay que ir a investigar incluso luego la corte. Sí. O sea, si realmente toman en serio tu testimonio, es decir, les parece que es una prueba que necesitan, buscarán contactar a las víctimas de todas maneras, porque justamente ellos ahorita es que ellos no han pasado la fase de investigación. Eso es súper importante. Ahorita estamos todavía en el examen preliminar y ahorita es que se está evaluando si se comienza la investigación formal o no. Pero lo importante es que ellos están llevando adelante todo esto en los procesos naturales de cualquier investigación internacional y hasta ahora no han detenido. Ya dijeron que se cree que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Sí, Sergio. Sí. Disculpa, Rodrigo, lo que pasa es que, claro, me van viniendo preguntas y claro. Se me van, pero hay una que tiene que ver sobre todo con la situación de los migrantes, de quienes han salido de forma forzada del país, y de hecho alguien preguntaba algo sobre el tema. ¿Qué pasa en estos casos? Por ejemplo, cuando hay personas que han tenido que salir de Venezuela de esa manera. Entonces, si la persona tuvo que irse de Venezuela por persecución política, está dentro del patrón de crímenes de lesa humanidad que se está investigando. Okay. Hay muchos otros delitos que se pudiesen incluir en la investigación, que todavía no están. Por ejemplo, el uso de la comida y las medicinas como medio de control social. Okay. Si eso se pudiese comprobar, lo que pasa es que es mucho más complicado. Eso incluso es otro crimen de lesa humanidad. Entonces, digamos, quienes mueren en frontera, por ejemplo, porque han habido casos de personas que han muerto saliendo de un país a otro, quizás no de Venezuela a Colombia, pero por ejemplo, de Panamá por la selva esta de Darién, entre otras, claro, la frontera México-estadounidense. ¿Esto también puede ser incluido? O sea, realmente todo eso son agravantes del hecho. Okay. Todo eso agrava las consecuencias que ha generado la persecución y por lo tanto forma parte del delito en general. Yeah. Así que obviamente toda esa información es siempre importante, pero es para darle el contexto al delito. Pero el delito en sí, por ejemplo, lo que se están estudiando ahorita es el de persecución, el de tortura, el de violaciones. Y está en evaluación también, pero no está incluido ahorita en el examen preliminar el de asesinato, justamente porque, bueno, es un delito que es más complicado comprobar
de que realmente fue intención, fue por una política de Estado que más de casi 300 personas fueron asesinadas en la protesta. Ahora, de nuestro punto de vista, esto es errado, que todavía no lo hayan incluido, porque justamente lo que demostró la OEA es que sí es una política de Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros sabemos que está haciendo la Corte es que está incluyendo los delitos que no tienen contestación, los que seguro que tienen pruebas suficientes para demostrar el crimen de lesa humanidad. Y lo más seguro es que muy pronto aumenten esos delitos. Como decía, en el futuro se pudiese incluso incluir el control del sistema de salud y el sistema de comida como medida de control social. Es decir, los crímenes de lesa humanidad son estos que ya te comenté, pero se pueden incluir muchos más. Sí, ahora, como tú decías al principio, Rodrigo, conversamos, amigas y amigos, con Rodrigo Diamanti, él es director, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza y director del Observatorio de Crímenes de la Humanidad. La visita de Karim Khan, ¿qué puede representar con respecto a este adelanto de investigaciones? Aparte de que ya sabemos cómo pudiera ser como tal la visita, incluso algunos afirman que solo se reuniría con integrantes del régimen. ¿Es factible esto, por cierto? Sin duda se va a tener que reunir con claro, visita oficial, con representantes del régimen. Y digamos que esto es una visita normal en el tanto que el contexto es que el régimen está siendo investigado por una corte a la cual pertenece. Ellos pudieron hace mucho tiempo haberse salido del Estatuto de Roma, haberse salido de la corte. Sin embargo, ellos lo saben que aunque lo hagan, como los crímenes ya ocurrieron durante el periodo en que ellos formaban parte de la Corte Penal, ellos no pueden detener ese proceso de esa manera. Así que la mejor manera que ellos tienen es hacer esto que están haciendo, invitar al fiscal, seguramente arreglar algunas cárceles, demostrar que algunas personas están siendo procesadas, porque es que la Corte solo se activa si a lo interno no hay investigaciones. Lo que pasa es que no entiende el régimen que es que no haya investigaciones a las personas, no es suficiente con que haya investigaciones a quienes cometieron los delitos. O sea, la Corte no va a frenar su investigación hasta que no haya detenciones o investigaciones judiciales a los altos funcionarios, o sea, al director del DIGESIM, del SEBIN, al Ministerio Interior de Justicia, a los generales. Recientemente, uno de los casos más llamativos, en la muerte, el asesinato de David Vallenilla, este joven que murió por responsabilidad de un funcionario de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, que estaba en la Carlota. Lo liberaron. Después, entonces, el Ministerio Público ordena de nuevo su detención. Claro. ¿Esa actuación es bien vista por la Corte Penal Internacional? Es que no, es que eso es lo que ellos pueden hacer, porque okay, ellos no se atreven a hacer un antejuicio de mérito a Reverol, un antejuicio de mérito a Maduro y a ningún general. Entonces ellos lo que están buscando es que los que cometieron los delitos sean investigados. Pero eso no, la única manera que ellos puedan detener la Corte es que ellos investiguen a los máximos responsables. Porque ellos lo que están es buscando detener o investigar a quienes crearon la política de Estado. Okay. Es decir, que desde el poder se organizaron para controlar una población a través de la tortura, el asesinato, la persecución. Entonces, esa política de Estado, los responsables son los que están arriba. Okay. Y hasta que ellos no hagan investigaciones y pongan frente a la justicia, a Reverol, al director del SEBIN, del DIGESIM, de la Guardia Nacional, ellos no pueden detener el trabajo de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional no está buscando a quién cometió el delito, sino claro, quién dio la orden para cometer el delito. Es muy difícil. Exacto. ¿Quién dio la orden para que se disparara en las protestas? Claro. Justamente lo que se está buscando, donde murió, por ejemplo, Pernalete, o en el hecho tan significativo de la muerte de Niomar Lander. Sí. Entre tantos otros. Porque eran disparos de bombas lacrimógenas directo al pecho de los manifestantes. Y como ocurrió de manera sistemática y generalizada, es decir, no solo ocurrió en Caracas, sino en varias partes del país, entonces tú de ahí puedes descifrar que eso fue una orden. Porque ¿cómo es eso que de un día para el otro tenemos 20 años protestando y de repente en el 2017 los guardias nacionales empiezan a dispararle directamente las bombas lacrimógenas al pecho de los manifestantes? Sí.
Eso ocurrió porque había una orden detrás. Preguntan, el caso de Oscar Pérez está incluido, por cierto, dentro de este... Sí. Todos los casos del 2017 en adelante están siendo investigados en este momento. Exacto. Bueno, están en su fase de examen preliminar. Lo que están investigando es el contexto. Realmente ahorita toda esa información ya está en la corte. Lo importante es que ahorita la investigación no ha comenzado. El examen preliminar lo que buscó era primero ver si había gravedad suficiente, si con las pruebas que se tienen es suficiente para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad, y ya dijeron que sí. Y lo segundo era si en Venezuela hay procesos de justicia o no. Y parte de la visita es justamente para ver si hay justicia o no. Pero yo le digo a la población de que no se preocupe porque ellos nunca o hasta ahora no lo han hecho. Pero el día que ellos comiencen a investigar a los ministros y a los fuerzas del Estado, evidentemente en ese momento sí se convertiría, sí estarían haciendo investigación real. Perdón, que se perdió la Rodrigo, vamos a ir concluyendo y mucha gente se pregunta, yo también me hago la pregunta, ¿de qué manera podemos entonces compartir esta información con Sin Mordaza? ¿Hay alguna manera de poder hacerlo? ¿De qué forma? Sí. Pues? Mira, aquí la preocupación que tenemos que tener no es si el fiscal va a Venezuela, es si se reúne con el régimen. Yo creo que la preocupación es, o sea, que como dices tú, ¿qué podemos hacer nosotros? Y nosotros lo que podemos hacer es, si tú conoces a alguien que fue perseguido y fue maltratado en las protestas, fue torturado, si perdiste algún familiar en las protestas y nos puede ayudar a fortalecer su caso ante la corte, les pido que por favor nos escriban a unmundo@sinmordaza.org o a través de nuestras cuentas en Instagram, nos contactes, podemos tener una sesión contigo. E incluso, como te decimos, incluso te gustaría tener contacto directo con el equipo de abogados del panel de expertos de la OEA, también lo podemos hacer. Lo importante es que tu caso llegue, porque ya es bastante doloroso haber sufrido todo esto, incluso muchos se han tenido que ir del país, y que eso quede impune, que ese sufrimiento no quede en nada. Nosotros te invitamos a que ese sufrimiento le des voz y nos ayudes a que ese caso llegue ante la corte, justamente para que no para que no haya, que ningún caso quede fuera de la investigación, porque lo único triste que nos puede pasar a nosotros es que a pesar de que estén todos los elementos, nosotros no hayamos podido tener todas las pruebas. Así que nosotros a veces subestimamos, siempre exigimos y exigimos y exigimos justicia, pero a veces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿estamos haciendo nosotros lo suficiente? ¿Estamos dando todos los testimonios, todas las herramientas para que justamente esta persona tengan que enfrentarse a la justicia? Pues bueno, si la respuesta es sí, es porque han dado sus testimonios y entendemos que ciertamente les puede dar miedo, les puede dar algún tipo de preocupación, pero todo esto es confidencial. Nosotros, ninguna de las personas que han estado con nosotros los últimos 4 años, nadie se ha enterado de que su caso está en la corte y sin embargo están siendo todos en este momento revisados por la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a recordar también, aparte de las redes, que es @sinmordaza, ¿cierto? Correcto. Sí, @sinmordaza para aquellos que quieran escribir por allí, de pronto es más sencillo y ahí tienen toda la información. Que este viernes se va a realizar un foro online, un poco para hablar de este tema, ¿correcto, Rodrigo? Sí, vamos a hacer un foro online justamente porque también le estamos dando a las 11 de la mañana, nos pueden seguir por Sin Mordaza. Justamente le estamos dando respuesta a la alta comisionada que hace poco se pronunció sobre la situación de Venezuela. Sí. Estamos abordando este tema de la Corte Penal Internacional. Es decir, queremos que la gente se informe cada vez más. La mayoría de las acciones que hemos hecho a nivel internacional en este momento vemos que no están caminando, pero creemos que esta es la que todos tenemos que ponerle el ojo. Y a pesar de que es un proceso lento, lo importante es que es un proceso que avanza. Y eso es lo que nos tiene que dar confianza a todos los venezolanos. Por aquí consultan que si esto tiene algún costo. No. Para nada, absolutamente. Es totalmente pro bono, o sea, simplemente, y para que sepan, es una entrevista, o sea, que le vamos a dar, después tenemos que buscar las pruebas, estar en contacto con sus abogados, etcétera. Pero una vez que ya tengamos todo el dato... ¿Quién paga todo este trabajo? Disculpa, Rodrigo. Bueno, la gran mayoría, por ejemplo, todas las personas que están en la red de documentación, que son casi 60 personas en más de 7 países, son todos personas pro bono, personas que
tienen que, o sea, se entrenan con nosotros, nosotros los entrenamos, les enseñamos cómo hacerlo y obviamente nosotros tenemos los abogados del equipo, que obviamente gracias a donaciones privadas que nosotros tenemos, podemos tener abogados que luego revisan toda esta información y obviamente, bueno, estar seguro que está toda la data necesaria para llevar ante la corte. Además, yo vivo en Estados Unidos, aquí hay también muchas personas que nos han ayudado a justamente costear estos fondos y por suerte tenemos un equipo de abogados lo suficientemente bueno afuera de Venezuela que está recogiendo toda esta información. Gracias a Rodrigo Diamanti de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Un fuerte abrazo. Gracias por permitirnos conocer un poco más de esta importante noticia, importante información, importante además para mucha gente que siente que no ha podido ni siquiera alzar su voz, porque mucha gente a veces se ha quedado callada, Rodrigo, ¿sabes? De lo que vivió en su momento y no tiene a quién acudir porque no cree en la justicia, en esa justicia que ha sido tan, bueno, ha pagado tan mal, ¿no? Y de alguna forma creo que incluso hasta, no sé, hasta para hacer catarsis, creo yo, importante. No, y que sepan que cuentan con un grupo de apoyo, porque también incluso nosotros tenemos alianzas con Psicólogos Sin Fronteras, y todavía necesitan algún tipo de apoyo psicológico, bueno, que nos contacten a ver con quiénes nos podemos referir. Así que, bueno, cuenta con nosotros. Nosotros lo que queremos es que este sufrimiento no haya sido en vano y que realmente llegue la justicia a Venezuela más pronto que tarde. Así es, amén, amén, que así sea. Fuerte abrazo y muchas gracias a Rodrigo Diamanti, amigas, amigos. Hacemos una pausa y ya venimos con más de nuestro programa.